¿Qué tal mis amigos de Quantum Profe? Bienvenidos a un video más de la serie Equilibrio Químico. Vamos a ver algunos ejercicios o problemas numéricos sobre equilibrio químico. Pueden existir muchísimos tipos de problemas numéricos relacionados al equilibrio químico. Sin embargo, con mi experiencia he detectado en casi la mayoría de los problemas tres tipos generales. Uno de ellos son en donde todas las concentraciones que me proporciona el problema están en equilibrio, ya se ha alcanzado el equilibrio. Otro tipo de problemas es cuando me dan concentraciones iniciales, o sea, antes de que se alcance el equilibrio, y también me dan concentraciones en equilibrio. Y el otro tipo de problema que he detectado es que todas las concentraciones que me dan son concentraciones iniciales, o sea, antes de que se forme el equilibrio. ¿Cómo podemos reconocer qué tipo de problemas estamos realizando? Bueno, eso me lo da la redacción del problema. La redacción puede decirme si estamos hablando de concentración inicial o si estamos hablando de concentraciones cuando ya se han alcanzado el equilibrio químico. Veamos el siguiente problema y pongamos muchísima atención a la redacción. Para el sistema 2NO más Br2 produce 2NOBr, todos gaseosos, se ha encontrado que en el equilibrio a 350 grados centígrados las concentraciones de NO, Br2 y NOBr son 0,24 molar, 0,11 molar y 0,037 molar respectivamente. Calcular la Kc. En la redacción del problema se habla claramente que las concentraciones ya están en equilibrio. Así que este es un tipo de problemas o de ejercicios en donde todas las concentraciones que nos proporciona el problema están en equilibrio. Vamos a ver cómo se resuelve este tipo de problemas. Lo primero que hay que hacer es la expresión de equilibrio para esta ecuación química. Colocamos Kc es igual los productos arriba y los reactivos abajo elevado a sus respectivos exponentes. En el problema me indican que lo que yo estoy buscando es Kc, pero no importa, me pueden preguntar cualquier concentración tanto de reactivos como productos y lo único que tengo que hacer es despejar, pero el problema se hace de la misma manera, primero haciendo la expresión de equilibrio y luego reemplazando. Como lo que quiero buscar es Kc, ya está despejado para Kc, así que voy a reemplazar los valores. 0,037. No es necesario colocar las unidades porque la K de equilibrio puede tener distintas unidades. Entonces colocamos abajo NO, que viene siendo la concentración 0,24 elevado al cuadrado y al lado 0,11. Tenemos entonces que nos dio 5,84. Esa es la constante de equilibrio. No se le coloca unidad porque tiene demasiadas, puede tener muy diversas unidades la constante de equilibrio. No tiene una unidad concreta, entonces mejor no se le coloca. Importante también que muchas veces en vez de molaridad nos dan moles. Quiere decir que antes de reemplazar los valores tenemos que transformarlo a molaridad dividiendo los moles entre los litros. Y si en vez de darme moles me dan gramos, igual tengo que primero transformar a moles y luego a molaridad dividiendo moles sobre litro. Ahora veamos el ejercicio número 2. Una mezcla de 0,354 molar de H2 y 0,400 molar de Br2 se calientan en un recipiente a 700 Kelvin. Estas sustancias reaccionan de la siguiente manera: H2 más Br2, 2HBr. En el equilibrio se encontró que el recipiente contiene 0,166 molar de H2. Calcule las concentraciones de equilibrio de Br2
y HBr y la constante de equilibrio. En la redacción de este problema nos dice que las concentraciones de H2 y Br2 son concentraciones iniciales, o sea, antes de que empiece el equilibrio. Se colocan en un recipiente, significa que son concentraciones iniciales. La concentración que también me da el problema es la concentración de H2, pero en equilibrio. Recuerden que hay concentraciones antes del equilibrio y concentraciones cuando ya se ha alcanzado el equilibrio. Estos son los datos que me dan: concentraciones iniciales de H2 y Br2 y concentraciones en equilibrio de H2. La pregunta que me dice el problema es: calculen las concentraciones de Br2 y de HBr, pero en equilibrio. O sea que este es el segundo tipo de problemas del que hablamos, cuando hay concentraciones tanto iniciales como en equilibrio. ¿Cómo resolvemos este tipo de problema? Bueno, hacemos lo siguiente. Colocamos primero las concentraciones iniciales en esta fila de aquí. En el recipiente solamente hay 0,354 moles de H2 y 0,450 molar de Br2, pero no vamos a colocar las concentraciones, ya sabemos que es molar. Sin embargo, en este caso no hay ninguna concentración de HBr en el recipiente. Puede que sí haya, puede que coloquen los tres componentes de la reacción en el recipiente inicialmente, pero en este caso el problema no me dice que haya HBr inicialmente, así que colocamos 0. Luego de esto vamos a ver el cambio que ha ocurrido. Recordamos que en una reacción reversible no reacciona todo, reacciona solo una cierta cantidad, ¿verdad? Es como cuando uno va a comprar algo a la tienda, lleva una cierta cantidad, vamos a suponer $5, y solo te gastas $2. Entonces esos $2 es lo que cambió, lo que gastaste. ¿Cuánto te va a quedar al final? Exacto, $3. ¿Cómo lo obtuviste? Obtuviste restando lo que llevabas inicialmente, que eran $5, menos lo que te gastaste, que eran $2. Entonces obtuviste al final $3. En este caso es muy similar. En las reacciones irreversibles, los reactivos se consumen totalmente. Es decir, que estas concentraciones desaparecen para transformarse en producto, desaparecen todas. O sea, si tenemos 0,354 inicialmente, al final no va a haber nada, como que vayas a la tienda y te gastes los 5 balboas. Pero en las reacciones reversibles nunca se consume todo, porque al final de la reacción estarán presentes tanto los reactivos como los productos. Solo se va a consumir una cierta cantidad. Como no conocemos esa cantidad, la vamos a llamar X y vamos a colocar la negativa porque indica que la concentración inicial se le va a restar o se va a consumir esa cantidad. Obvio y lógico que tiene que ser una cantidad menor a la concentración inicial. No te puedes gastar más de lo que tienes. Si llevas $5 no te puede gastar 8, tiene que ser menos de $5. Entonces igual sucede aquí. Si tenemos esta concentración, también va a ser una cantidad X. Esta cantidad es la misma de acá. ¿Por qué es la misma? Porque en la reacción el balanceo está de 1 a 1. Significa que por cada mol de H2 debe reaccionar exactamente un mol de Br2. Quiere decir que si reaccionan 0,5 de H2, también 0,5 de Br2. Y si reaccionan X de H2, tiene que reaccionar esa misma cantidad X de Br2. Y asimismo se va a producir el doble de esa cantidad X. Porque si tenemos un mol y un mol, se va a producir 2 moles, asimismo X y X se va a producir 2X. En este caso en los productos se pone positivo porque se va a producir, se va a formar. Entonces, ¿qué vamos a tener en el equilibrio? En el equilibrio vamos a tener lo que había inicialmente menos lo que se consumió.
Es como les había dicho, llevo $5, es lo que llevo inicialmente a la tienda, me gasto 2, es lo que se consumió, y lo que voy a tener al final, ¿cuánto es? 3, la resta de lo inicial menos lo que se consumió. Pero como no sabemos cuánto se consumió, entonces vamos a hacer una expresión matemática que me indique la concentración de equilibrio. Sería 0,354 menos X. Para el BR2 tendríamos 0,450 menos X, ¿verdad? Y en el otro lado, para los productos, vamos a obtener en el equilibrio lo que había inicialmente más 2X. Voy a llamar a este equilibrio, a esta forma de expresión algebraica, porque es la expresión del equilibrio, las concentraciones de equilibrio, pero en forma de ecuación algebraica. Pero a mí lo que me interesa son valores numéricos. Por lo tanto, tengo que ver de qué manera yo obtengo esos valores numéricos. En este caso ya me dieron una ecuación, un valor numérico del equilibrio. Entonces yo lo voy a colocar donde me lo dieron. Me lo dieron en el H2. Lo voy a colocar aquí, 0,166 molar. A esto le voy a llamar equilibrio o concentración de equilibrio numérico. Me acaban de dar, o mejor dicho, el problema me da un valor numérico de la concentración de H2 en equilibrio, y eso me facilita el problema. ¿Por qué? Si yo no tuviera ese valor, tendría que hacer una ecuación, como es el ejemplo 3 que vamos a ver ahorita, un poco complicada para poder despejar. Sin embargo, al darme ya una concentración de equilibrio, yo puedo hacer una ecuación más pequeña para despejar mi X. ¿Por qué yo quiero encontrar X? Porque si yo sé cuánto se consumió, voy a saber cuánto tengo al final de las concentraciones en equilibrio. No tengo que buscar H2 porque ya lo tengo. Tengo que buscar BR2 y HBr en equilibrio. Entonces tengo que primero calcular la X. Para calcular la X yo hago una expresión o una ecuación con lo que tengo aquí. 0,354x menos x es igual a 0,166. Recuerden que esta expresión algebraica es exactamente igual al valor numérico que va a estar en la parte de abajo. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es despejar la x de esta ecuación. Puedo mover la x para allá para que sea positivo y este valor para acá para que sea negativo. Por lo tanto, mi valor de x viene siendo 0,354 menos 0,166, 0,188 es mi x. No es mi concentración de H2, es lo que se consumió de H2. No tengo que buscar esta concentración porque ya está. Voy a buscar la de BR2. Así que reemplazo 0,450 menos la X que ya calculé, y eso viene siendo 0,262. Hago lo mismo, reemplazo en X, viene siendo 2 por 0,188 0,376, y ya tengo las tres concentraciones en equilibrio. De aquí también puedo calcular la constante de equilibrio si el problema me lo pide, porque ya tengo todas las concentraciones de equilibrio. Para buscar Kc solamente puedo reemplazar las concentraciones en equilibrio, no las iniciales. Las iniciales se utilizan para calcular el cociente de reacción que ya vimos en el video anterior. Entonces reemplazamos, primero colocamos la expresión de equilibrio, y luego colocamos los valores. 0,376 al cuadrado, que viene siendo HBr, 0,166, que viene siendo H2,
y 0,262 que viene siendo BR. Coloco esto en mi calculadora, 0,376 al cuadrado, 0,166, 0,262 y listo. Mi constante de equilibrio es 3,25. Y por último, analicemos la redacción del ejercicio número 3. Una mezcla de 1 mol de H2 y 1 mol de I2 se coloca en un recipiente de 2 litros de acero inoxidable a 430 grados centígrados. La constante de equilibrio Kc es 54,3. Para la reacción H2 más I2 produce 2HI, todo gaseoso. Calcule las concentraciones de H2, I2 y HI en equilibrio. Como vimos en la redacción del problema, nos dan valores iniciales de concentración, o moles, mejor dicho, moles iniciales de los reactivos. Y también nos da la constante, ya nos da la constante de equilibrio para esta reacción. Este tipo de problemas es, como yo había mencionado, como el tercer tipo de problemas que había mencionado, donde solamente me dan concentraciones iniciales. Por eso hay que hacer, como en el tipo 2 que había hablado, el método de escribir las concentraciones iniciales, el cambio y el equilibrio. Cuando todas las concentraciones están en equilibrio, no es necesario hacer este método, porque no hay concentraciones iniciales para qué ponerlas. Entonces aquí sí, porque estas dos hay concentraciones iniciales. Y a diferencia del método anterior o del problema anterior, no hay ninguna concentración en equilibrio, todas son iniciales. Como vemos, aquí está en mol, no las puedo trabajar así. El problema me dice que está en un recipiente de 2 litros, así que antes de trabajar voy a dividir ambos moles entre los litros y eso me va a dar un valor de 0,500 para ambos. Ahora sí voy a trabajar con los valores de 0,500. Voy a borrar estos dos, esta operación, para que se vea mejor, y colocar 0,500. En el problema no me da ningún indicio de que haya HI, ácido iodídrico, al inicio de la reacción, por lo tanto voy a colocar aquí un 0. Como habíamos hablado anteriormente, de esta concentración inicial no todo va a reaccionar, sino una parte que vamos a llamar como X. Así que va a colocarse negativo porque va a disminuir a 0,500. Como la reacción está de 1 a 1, también se coloca otra X aquí, importantísimo. Si aquí hubiese un 3, aquí también tendría que colocarse un 3. Entonces acá se va a colocar más 2X. ¿Por qué era más? Porque es producto, va a aparecer después de la reacción. Entonces ahora donde dice equilibrio voy a colocar la expresión algebraica de equilibrio. Sería 0,500 menos X. Aquí sería lo mismo, 0,500 menos X, y aquí sería 0 más 2X, que me va a quedar en 2X. Aquí tengo expresiones algebraicas de equilibrio, pero el problema, lo que me pregunta, son las concentraciones equilibrios de estos tres componentes de la reacción, valores, no expresiones. A diferencia del problema anterior, me daban una concentración de equilibrio. Supongamos que me hubiesen dado esta. Entonces yo la colocaba aquí, igualaba la expresión algebraica al valor que me dieran. Supongamos 0.3, supongamos que me den 0.3, despejo X y luego lo reemplazo y obtengo todas las demás, un poco más fácil. Pero en este caso no me han dado ningún valor, ninguna concentración en equilibrio, todas fueron iniciales. ¿Cómo hago entonces? En este tipo de problemas lo primero que yo tengo que hacer es la expresión de equilibrio. Kc, colocando los productos arriba y colocando los reactivos abajo. Luego de esto voy a reemplazar por
la constante de equilibrio y las expresiones. Como no tengo valor de equilibrio, voy a colocar las expresiones algebraicas de equilibrio. Entonces, en vez de KC pongo 54,3. En vez de colocar HI, voy a colocar la expresión algebraica para HI, 2x, pero eso va elevado al cuadrado, sobre H2, que equivale a 0,500 menos x, e I2, que vale lo mismo. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es despejar x. Como estos son iguales, puedo hacer el método un poco más rápido. Si no hubiesen sido iguales estas expresiones, habría que multiplicar el producto de dos binomios. Si hubiesen hecho aquí 4 factores, esos 4 factores pasan hacia la izquierda, un poco más complicado. Pero como estos dos son iguales, puedo hacer lo siguiente, escribir de la siguiente manera: 2x elevado al cuadrado, y esto lo pongo como 0,500 menos x al cuadrado, porque es lo mismo. Entonces, como tengo esto elevado al cuadrado, puedo eliminar estos cuadrados como elevando a la raíz a ambos lados. Entonces, saco la raíz aquí y también tengo que sacar la raíz de 54,3. Voy a borrar acá para poder continuar con el problema. La raíz de 54,3 es 7,36. Entonces, como ya eliminé los cuadrados, me queda 2x y abajo 0,500 menos x. Y esta es una expresión un poco más fácil de despejar. Para despejar la x pasamos toda esta expresión multiplicando. Importante colocar en paréntesis, porque va a multiplicar a todo lo que está del lado izquierdo. Multiplicamos entonces en matemática, ¿verdad? Me quedaría 7,36 por 0,500. 7,37 en redondeo por 0,500 me da 3,67 menos 7,37 x igual a 2x. Voy a borrar aquí para poder continuar. Paso lo que tiene la x para un lado. Es preferible aquí pasar este negativo positivo. Me queda 3,67, 7,37x más 2x. 3,67 es igual a 9,37x, y esto lo paso dividiendo al 3,67 para obtener el valor de x. Me da 0,392. Este es el valor de x. He encontrado x, pero x no son las concentraciones. Tengo ahora que reemplazarlas aquí. Voy a hacerlas aparte para poder, ¿verdad? Vamos a calcular primero la concentración de H2 en equilibrio. Dice que es 0,500 menos x, o sea 0,500 menos 0,392. La de I2 es 0,500 menos x, 0,500 menos 0,392. Y la de HI dice que es 2x. Todas estas son en equilibrio, recuerden. 2 por 0,392. Vamos a calcularlas. Obtenemos entonces el valor. 0,108, y va a ser lo mismo, y 2 por 0,392, 0,784 molar. Todas son molares. Y
listo, eso es todo. Felicidades a ustedes campeones porque han llegado a esta parte del video. Así que si les fue de utilidad, suscríbanse en abajo y denle click a la campanita de notificación. Nos vemos en un próximo video.